seguimos en esta tertulia de miércoles 10 de mayo de 2023. Estamos con Martín Valcorba, Agustín Iturralde, Leonardo Costa y como invitada hoy haciendo su debut Mariana Álvarez, que es contadora con un largo currículum que ya compartimos. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. Los diputados del Frente Amplio que integran la Comisión de Frontera Uruguay-Argentina expresaron ayer su preocupación ante la situación devastadora que, en su visión, atraviesa la zona limítrofe con ese país. Los legisladores de la oposición reclamaron medidas inmediatas al gobierno y compararon la situación que se vive en el litoral con la crisis de 2002. En conferencia de prensa, los diputados cuestionaron la ausencia de medidas sustanciales y de fondo del Poder Ejecutivo para contrarrestar los efectos de la diferencia de precios con el vecino país. Se advirtió sobre el cierre de comercios en los 6 departamentos del litoral, el aumento de los envíos de trabajadores al seguro de paro, el incremento de los despidos y una tasa de desocupación por encima del promedio nacional. Tomando un dato de prensa argentina que ha circulado en las últimas semanas, los parlamentarios del Frente Amplio señalaron que más de 2.000 uruguayos optaron por abandonar el país para radicarse en varias localidades de Entre Ríos y afirmaron que la situación retrotrae hacia el lejano 2002 que no queremos volver a padecer. El panorama fue descrito en conferencia de prensa por la diputada Silvia Ibarguren. Realmente la situación es muy compleja, estamos hablando de los departamentos que tienen mayores índices de desempleo, más de 25.000 personas que no tienen trabajo en la zona del litoral y además si a esto le sumamos la situación que está atravesando distintos sectores productivos, ¿no? Además de la situación del déficit hídrico y todo lo que implica eso para el sector agropecuario, pero en particular el del sector citrícola. También el del sector de la lechería. Si nosotros vamos sumando todas esas situaciones, el turismo, ¿verdad? Más la diferencia cambiaria que existe en estos departamentos por la situación con Argentina, se está volviendo muy, muy complicado realmente la situación de esos departamentos. El Frente Amplio reclamó incrementar hasta el tope legal de 39% el descuento impositivo a la venta de combustibles en las estaciones de servicio de la frontera con Argentina. También pidió la habilitación de la microimportación para las empresas de esa zona del país. Los diputados frente amplistas recordaron que estas y otras medidas estaban contempladas en un proyecto de ley relativo a la protección integral de fronteras, que desde octubre de 2021 permanece sin avances en el Parlamento. Otro de los reclamos pasa por profundizar las exoneraciones y alivios fiscales para las pequeñas empresas allí instaladas, junto con políticas territoriales de estímulo a los comercios locales. Bueno, ¿cómo ven este planteo? A ver, ¿quién comienza ahora? Martín, ¿querés arrancar vos? Bueno, arranco. A ver, sin duda yo creo que es un problema bien relevante que estamos enfrentando, que abarca no solo a lo que es la compra de bienes, sino también a los servicios, ¿no? Digamos, gastronómicos, pero también cosas que de repente nunca se nos hubiera pasado por la cabeza, que es peluquería, servicios médicos. Hasta el psicólogo, decía. Psicólogo, también, digamos, se está dando. Dentistas y mecánicos. O sea, creo que abarca, digamos, se extiende a muchísimos sectores. Y lo otro es que no impacta solo en la frontera, ¿no? O sea, yo creo que tendemos a verlo como un problema que obviamente impacta de manera muy fuerte y muy dura en la frontera, pero que también derrama negativamente para el resto de la economía. Incide en el resto del territorio. Por ejemplo, decir, muchísima gente que realmente hace venta por Instagram, o inclusive hablando con algunos amigos que tienen algún boliche, dice, bueno, a nosotros también, en particular después de un feriado largo, sentimos que las ventas caen, porque la gente va y gasta allá, y después tiene menos para gastar acá. Entonces, creo que todo eso hace, de alguna manera, pone en evidencia la relevancia del problema. También lo otro que me parece importante como arranque destacar es que es un problema que es complejo de resolver, ¿no? No hay soluciones que sean mágicas. No obstante, lo cual yo sí creo que es cierto que las medidas de apoyo hasta ahora han sido escasas y que faltan otras medidas y que más allá de la coyuntura tal vez también podamos decir que no hay una agenda o un proyecto o un plan para el litoral, una mirada ya más de mediano plazo.
En lo que tiene que ver con la diferencia de precios, tenemos un problema que es general, que es el problema cambiario general que afecta a toda la economía. Uruguay está caro, en eso ya lo hemos discutido con muchísimos colegas, cuánto incide la política monetaria, las decisiones que el Banco Central adoptó, cómo eso impacta sobre el dólar y el atraso que tenemos, y que todo eso, en definitiva, hace que la economía uruguaya esté cara. Lo que pasa es que con Argentina el problema es muchísimo más grave, la relación bilateral de precios es muchísimo más grave. Y ahí creo que es importante destacar que, en realidad, surge y obedece a un problema de Argentina, ¿no? Y que creo que también es una elección importante para todos nosotros, que tiene que ver con que, en definitiva, la inestabilidad cambiaria que está enfrentando Argentina tiene que ver en última instancia también con los desequilibrios macroeconómicos que han venido acumulando Argentina. Los desbarajustes macros se terminan pagando, no hay fiestas gratis, y eso creo que es un elemento importante para poner arriba de la mesa y para diferenciar Uruguay de lo que es Argentina. De hecho, lo hemos estado intercambiando por Twitter con algunos colegas, precisamente hablando del desacople que Uruguay ha tenido de Argentina en los últimos 20 años. Eso es lo que tenemos que ver positivamente, ¿no? Como punto, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el punto de quiebre de la crisis del 2002? Desde el 2002 en adelante Uruguay crecientemente se ha venido diferenciando y desacoplando de Argentina. En buena medida, y cito a un colega, es decir, porque tenemos mejores políticas y porque hemos tenido durante todo este periodo buenas y mejores políticas económicas. Y eso creo que es un elemento que está bueno decirlo, porque es un activo que tenemos como país, más allá de todas las discusiones que en la rencilla electoral muchas veces surgen. Una vez escuchaba en las elecciones del 2019, parecía que la economía y el manejo de la economía fue todo un desastre, y bueno, cuando lo miramos y decimos, bueno, en definitiva miremos con una mirada un poquito más larga qué ha pasado desde el 2012 en adelante en Uruguay, y bueno, claramente cuando nos comparamos con Argentina queda en evidencia las diferencias. Dejo por acá, después para entrar en lo que pueden ser soluciones o respuestas a estos problemas. A ver, ¿vamos con Neco o vamos con el otro economista? Capaz que el otro economista. ¿Sí? Primero. Bueno, dale. Bueno, dale, acepto la gentileza de Neco. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que decía Martín, creo que es un buen diagnóstico. A ver, la nota de ayer, creo que es razonable que el Frente Amplio vea una oportunidad política en salir a denunciar y a plantear esto. Me parece que está bien, los legisladores del litoral es su trabajo, hay un problema, creo que nadie lo puede desconocer. Lo único que me parece bastante desafortunado es la comparación con la crisis del 2002, la referencia a la crisis del 2002 me parece que queda muy lejos, creo que es bastante impertinente, y creo que sí, ahí ya entramos en un terreno de que vale decir todo, pero es razonable el planteo y hay una problemática. ¿Por qué? El grueso del problema es el que explicaba Martín. El grueso del problema es que Argentina está mucho más pobre que nosotros, por primera vez en la historia está significativamente más pobre que nosotros, y eso hace que está más barata que nosotros, y eso genera una cantidad de distorsiones, sumado a los tipos de cambios múltiples, a los controles cepo, que hace algo que nosotros lo entendemos, lo vemos poco. Vamos, los uruguayos casi quedamos subsidiados a Argentina por ese tipo de cambio blue paralelo del mercado negro, que no es el dólar que se transa el grueso de las operaciones, pero que para los argentinos que quieren dólares tienen que ir a venderlo ahí, y vamos con un tipo de cambio que está hasta inflado. Eso hace que para nosotros esté tan barato. Hay una otra parte del problema, que obviamente es Uruguay. Uruguay tiene un problema histórico de ser un país caro. Ahora el Banco Central sacó un llamado que generó cierta repercusión en Twitter, que creo que es oportuno tratar de entender un poquito más el fondo del tema, por qué, en qué somos caros, y también capaz que dejo un poquito para la segunda intervención ese análisis que a veces es un poco más profundo y merece... ¿Sacó un llamado de qué? A ver, explica un poquito ahí de qué va. El Banco Central es un llamado que básicamente llama a seleccionar, creo que son 5 trabajos para ayudar a entender, dicen, creo que es validar la hipótesis de si verdad que hay de cierto que somos caros, y eso genera un poquito de chistes en las redes sociales, pero más allá, creo que fue la forma de plantearlo, creo que es pertinente discutir más a fondo. Hay mucho diagnóstico liviano, pero correcto, yo creo, de que somos caros. Bueno, a ver, ¿en qué somos caros? ¿Por qué somos caros? ¿Qué hipótesis hay que expliquen de por qué eso sucede? Si es todo, por ejemplo, atraso cambiario, simplemente tenemos un problema de tipo de cambio, de atraso cambiario, ¿por qué está inflado? O bueno, hay otro tema de competencia, de mercados. Bueno, el Banco Central hizo un llamado que a mí me pareció bien pertinente, porque ataca uno de los problemas, para mí, de los más importantes que tiene Uruguay, por temas de competitividad y por temas de costo de calidad de vida de nuestra gente. Y después una referencia a lo que también me tenía notado lo que Martín dijo. Esto es un problema
de todo el Uruguay. En Uruguay no tenemos noción lo que es el contrabando, no tenemos medido lo que es el contrabando, las estimaciones que se han hecho, que una la decimos nosotros desde el Centro de Estudios para el Desarrollo, son absolutamente cortas, son absolutamente parciales, y ya no es un problema del litoral, de la frontera, es un problema de todo el Uruguay. Vemos siempre con cualquier feria de Montevideo, hay un puesto de cosas contrabandeadas a la luz del día, sin ninguna restricción, y no lo juzgo y no juzgo a la gente que compra, es simplemente constatar que tenemos un problema grande ahí. Hay una diferencia muy grande en cómo viven las dos fronteras este tema. La frontera brasilera, el comercio formal de la frontera brasilera vive con esto mucho más naturalizado. Primero, la diferencia cambiaria hoy no es tan grande, pero además, toda la vida las cosas fueron y vinieron, y el comercio de frontera al lado de Brasil tiene mucho más, juega un poco en las dos canchas, por decirlo de alguna forma más elegante. El comercio de frontera del litoral, del lado de Paysandú, de Salto, de Río Negro, es un comercio formal que vende la Coca-Cola formal, que le trae Montevideo refrescos, no entra nada, y obviamente sufre muchísimo más lo que es esta diferencias cambiarias, que obviamente no tiene una situación, son el principal golpeado en una situación que como país está teniendo un coste bien importante. Comparto con lo que decía Martín. A ver, ¿cómo vieron ese punto del comunicado de los diputados del Frente Amplio, donde se hace la comparación, por ejemplo, con la crisis del 2002? A ver, Mariana, respecto a esa comparación, creo que justamente lo que están queriendo manifestar es la situación de calamidad que se está viviendo, ¿no? O sea, entiendo que se está de alguna manera pidiendo medidas de manera casi que desesperada. Los números son realmente alarmantes cuando vemos lo que tiene que ver con el desempleo, con el empleo informal. O sea, vi cifras que hablaban de un 50% de personas trabajando en negro en algunos departamentos, y bueno, y hablando de una reforma de la seguridad social que se acaba de aprobar, esas personas no están realizando aportes y después se van a jubilar. O sea, creo que esta situación o este problema tiene múltiples aristas. Entiendo que hay variables que son exógenas, que tienen que ver, por ejemplo, con una diferencia de cambio, que donde nuestro gobierno no puede hacer mucha cosa, salvo porque creo que de aquí en un corto plazo no está de alguna manera planteado sobre la mesa variaciones en el tipo de cambio en lo que tiene que ver con nuestro país, pero sí hay variables y hay puntos de análisis que entiendo que seguramente con esta medida que toma el Banco Central se van a empezar a analizar, y que tiene que ver con los costos. En cuanto a justamente los costos, siempre cuando escuchamos a personas que cruzan para Argentina vemos que hay productos que justamente tienen como una diferencia de precio sustancial, que tiene que ver, por ejemplo, con los productos de higiene, y acá se hace referencia a una de las medidas que ya me paso a la segunda parte, no a la de analizar los problemas, sino a las medidas que se piden, con aquella especie de oligopolio que tienen los distribuidores, ¿no? Determinados productos, y que se le asigna de alguna manera ese alto costo que tienen esos productos dentro de lo que son los límites de nuestro país a este oligopolio, ¿no? Entonces, algunas de las medidas que se piden por parte de esa comisión de diputados y de otras partes también. Entiendo que el Frente Amplio está llevando la punta en ese sentido con los diputados y sus declaraciones, pero habilitar las microimportaciones, ¿no? Hay varias iniciativas en ese sentido en el Parlamento, o varios planteos hechos que van por ese lado, ¿no? Claro. Incluso las gremiales mismas de los departamentos del litoral, ¿no? Claro. Que plantean la posibilidad de habilitar las microimportaciones para los comercios. Porque ahí también lo que hay son otras variables que tienen que ver con lo bromatológico en cuanto a estos productos de higiene, que entiendo que el Ministerio de Salud Pública emite como una especie de código, que a través de ese código es que se permite realizar las importaciones, pero que está justamente en manos de ese oligopolio. Entonces, digo, sin perder lo que tiene que ver con los controles de higiene, sanitarios y bromatológicos, habilitar de alguna manera esas microimportaciones para que ayudar de alguna manera a los comercios y a los comerciantes de frontera a que puedan paliar esta situación, ¿no? A su vez, bueno, dejo a Neko. No, yo este último tema que justamente tú manejabas, el tema de defensa de la competencia en Uruguay es uno de los debes más grandes que tiene la política económica en Uruguay. Tenemos una comisión de defensa de la competencia que depende del ministerio, son 3 delegados, no tiene independencia de ningún tipo, no tiene capacidad inspectiva, no tiene posibilidades de hacer cuestiones de, digamos, ciertas actuaciones de oficio, en fin, yo creo que
mirado prospectivamente, una de las grandes reformas que requiere Uruguay es justamente potenciar la Comisión de Defensa de la Competencia y modificar la Ley de Defensa de la Competencia, que no es el origen de este problema que tenemos ahora, pero es parte del problema, como creo que muy bien apuntabas tú. Se da el ejemplo típico que uno habla es del precio de la pasta de dientes, cómo puede ser tanta la diferencia. Y bueno, obviamente que cuando vos tenés problemas de grandes superficies que manejan precios, precios de proveedores, que manejan precios, góndolas, etcétera, y a su vez tenés pocos importadores, es parte del problema. Yo creo que es un tema que, más allá de lo coyuntural del tipo de cambio, me parece que es un tema que a mí me preocupa y creo que es, y veo que a poca gente le preocupa. Es un tema que poca gente le preocupa, o capaz que yo soy y comparto, me encantó el punto porque comparto eso que tú decís. Y el otro punto que uno dice es, a ver, Martín decía, y es verdad, acá no es el problema de que traiga 1 kilo de yerba o 1 kilo de azúcar, acá el problema está, uno lo vive, es que voy a hacer el service del auto Argentina, que voy a la peluquería, que voy a la manicure, o sea, todo ese tipo de servicios que son lo que de alguna manera le da capilaridad a la economía en cualquier sociedad, se están perdiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo no sé si se puede hacer mucho, pero obviamente que el control del 0 kilo yo creo que es algo que es muy difícil de hacer, pero hoy por lo menos es una señal política que el gobierno debiera dar. Y después, estos planteos además son compatibles con, y volvemos al tema inicial, Cabildo Abierto ha planteado varias veces esto como una punta de lanza. Sí. Entonces me parece que acá hay una preocupación, y que es una preocupación, y ahora voy a lo que tú preguntabas del 2002, que es una preocupación política, porque acá, detrás del planteo razonable que hacen los diputados del Frente Amplio, cuando meten el 2002 está la construcción de un relato, ¿no? Que es comían pasto, ¿no? Y de cara a las elecciones, y yo lo veo en Paysandú cuando voy, es decir, hay un malestar creciente de la gente y de los empresarios, justamente por decir, bueno, está bien, no se puede hacer nada, y no vamos a hacer nada. Y no puede empezar a generarse una coalición como pasó en el 2004 entre los partidos de izquierda y algún grupo de empresarios que están hartos de esta situación. Lo estoy diciendo por eso del 2002. Creo que hay una construcción inteligentemente planteada, obviamente. Yo apuntaba a eso también porque me parece que fue la forma de un comunicado que capaz que hemos recibido varios que van por ese lado. Plantearlo del 2002 te golpea enseguida y hace que prestes atención. Claro, ¿no? O sea, para mí forma parte de la construcción de un relato. No quiero, perdón, cuando digo esto no quiero ser parecido a algunos tuiteros que están en el Parlamento, no estoy menospreciando, estoy diciendo que forma parte de, no estoy menospreciando el problema, que el problema es, comparto, gravísimo. Lo que digo es, bueno, si además de todo esto lo formamos así, ayuda. Sí, yo creo que en realidad es una referencia que vista desde acá puede parecer un poco exagerada. Ahora, yo creo que en los departamentos del litoral es una situación bastante cercana, pero no por las implicancias macro, sino por las implicancias en la vida cotidiana de la gente. Sí. Y yo creo que eso es un poco lo que se intenta reflejar, porque realmente hay sectores enteros que la están pasando complicado. Y esto, y aparte, este es un tema complejo, porque lo que decía el Neco es decir, bueno, acá tenemos dos soluciones extremas. Uno podría decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema? Una es el 0 kilo militar, es decir, no pasa nada, resolvemos el problema, aunque el que se va a cortar el pelo, difícil de resolverlo, sí, ¿no? Lo pesamos cuando volvía. Fotos, yo qué sé, algo. Y es complicado porque, primero, políticamente es complejo, yo no estoy tan, digamos, me parece que tampoco es deseable, pero además, para mucha gente también es una solución, o sea, porque ese es el dualismo que tiene este problema. Sí. Hay un problema que impacta sobre el aparato productivo, porque afecta a las actividades, sobre todo comerciales y de servicios, pero para la gente es una forma de conseguir su mantenimiento con un precio más bajo. Entonces, en esa complejidad hay que analizar. La otra solución extrema es la moneda única. Es decir, bueno, si tuviera una moneda única se resolvería el problema. Claramente, técnicamente es imposible, aunque hay que reconocer que es una idea que parece ser atractiva, porque a mí me sorprendió, y lo digo entre paréntesis, en una entrevista que tuvo el presidente Lacalle con La Nación hace 2 meses, cuando le preguntaron lo de la moneda, dice, no, es imposible. Pero se adhiere una hipótesis que es la de una ¿cómo se dice? Una banda de flotación entre las monedas, que realmente me pareció
insólito, ¿no? Es decir, la idea de que es posible tener algún grado de armonización en la evolución de nuestras paridades cambiarias está bastante extendida. En el extremo es la moneda única, pero claramente es imposible. Ni la moneda única y las bandas cambiarias. Entonces, por ahí tampoco es la solución. ¿Cómo podemos empezar a avanzar? Bueno, yo creo que ahí hay temas hay que, digamos, impulsar al máximo las rebajas impositivas a través de medios electrónicos. No resuelven el problema, está claro, porque el diferencial de precios es tan grande que no lo resolvemos. Pero es una señal y creo que ayuda. En cualquier caso, en la mayoría de las circunstancias, te estamos hablando siempre en el litoral, ¿no? En la mayoría de los casos es impuesto que tampoco recaudamos, porque son ventas que no se hacen. Entonces, ahí hay creo que hay que ser un poco más audaz de lo que ha sido el gobierno y avanzar en ese caso. Lo otro, lo que planteaba Mariana, y que recogía Neco, creo que es clave, que es un problema más estructural, que tiene que ver con las distorsiones de precio de ciertos productos, que sin duda tiene que ver con cuestiones de competencia, y yo suscribo 100% el planteo de Neco respecto a la poca importancia que se le da a este tema. Y rescato, ayer fue 3 días, 2 días, sí. La Sociedad de Economistas organizó precisamente un conversatorio sobre este tema, y estos temas estuvieron arriba de la mesa. Y cuando uno mira la experiencia de Europa, por ejemplo, porque creo que pasa, acá hay varios problemas, pero tenemos, ya no es, por ejemplo, el caso del distribuidor exclusivo, ¿no? Que es importador y distribuidor exclusivo. Entonces ahí uno podría decir, en principio no tengo un problema de competencia, porque es el distribuidor que decide quién distribuye sus productos. Y yendo a cuestiones más técnicas, podríamos hablar hasta de segmentación de mercados y más. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En Europa este tema se está agarrando digamos, el toro por las guampas, y se está diciendo, bueno, aunque formalmente uno puede decir esto es un contrato, en definitiva, si yo tengo 2 mercados con diferencia de precios significativa, eso es una evidencia de que hay un problema de competencia, y por lo tanto doy facultades a la Comisión de Defensa de la Competencia para que actúe. Y lo que no puede ser que una misma pasta de dientes en Argentina y acá, que la distribuye el mismo grupo económico, tenga el diferencial de precio que tiene y que no responde a los problemas cambiarios. Entonces, se suma. Uruguay tenemos un problema de cambiario general que se soluciona ajustando la política monetaria, entre otras cosas, del Banco Central. Un problema específico con Argentina, cambiario, originado en Argentina, que no lo vamos a resolver nosotros, es un problema de ellos. Pero además tenemos problemas propios que hacen que seamos caros en un montón de productos, sobre todo de cosmética, de limpieza personal y cosas por el estilo, que sí creo que es necesario encarar. Hay que fortalecer la Comisión de Defensa de la Competencia, hay que modificar la ley, hay que darle mayores facultades, hay que sacarla del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que pasó con el puerto es un claro ejemplo de que, tal como está hoy dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, comparto, como diseño es muy malo. Hay que darle mayores recursos. O sea, creo que ahí hay una agenda potente y que el gobierno, hasta ahora por lo menos, no la ha puesto como una prioridad. Si bien no es el tema principal, y además tendría que tener competencia universal. Esto es, no debiera haber otras agencias reguladoras que pudieran tomar para sí algunos temas, porque eso le ha dicho un daño tremendo, tanto en telecomunicaciones, en temas financieros. O sea que se cambió eso, Neco, ¿no? Sí, pero ahora ya la Comisión de Competencia tiene capacidad de atracción, fuera de atracción. Creo que es 2021. 2021, sí. Pero Mariana, vos ibas a mencionar algo hoy en la primera ronda. Ya te veo, Agustín, que la intervención de Mariana había quedado cortada. Sí, ahora no recuerdo exactamente qué era lo que iba a decir, pero sí de alguna manera, justamente la pregunta que me hacías era respecto a la mención a la crisis del 2002, y entiendo, o sea, trayendo un poco lo de Neco, que hay un énfasis, ¿no?, en eso, más allá de la construcción de un relato que puede haber, creo que justamente tiene que ver con una sensación térmica que se vive por parte de los gobiernos departamentales, y que de alguna manera los gobiernos departamentales no tienen potestades sobre las políticas que están pidiendo, porque también hay un tema de parte de lo que fue el Poder Ejecutivo que se responsabilizó a determinados dirigentes departamentales respecto a las situaciones, cuando en realidad lo que tiene que ver con materia impositiva, lo que ahí tiene estás que ver hablando de las declaraciones que hizo Álvaro Delgado. Exacto. Cuando fue a Salto, ¿verdad?, donde le atribuyó, entre otras cosas, al intendente o a la intendencia de Salto, bueno, la falta de dinámica para atraer inversiones, ¿no? Exacto. El comunicado de incluso el Frente Amplio ayer se menciona eso. Exacto, y justamente las medidas que se están de alguna manera reclamando y lo que estamos hablando aquí no tienen materia departamental.
Entonces, bueno, tener cuidado justamente con eso, porque atrás de las intendencias hay personas, ¿no? Que son justamente las que están padeciendo todo eso. Quería hacer énfasis también en que más allá de que hablamos siempre del contrabando, tenemos que hablar también de los gastos en turismo que de alguna manera se van para otros países, ¿no? Sí. O sea, si contabilizáramos eso también, ¿no? Si tuviéramos no solamente lo que se pierde en materia de contrabando, sino en materia de turismo que se fuga, que ahí también se podría tener políticas en relación a esto, o sea, facilidades para todo lo que tiene que ver con la frontera, ¿no? Con los departamentos de frontera, que tienen una tradición justamente en recibir dividendos en relación al turismo interno. Entonces creo que ahí también hay un problema grande, que de alguna manera no se está nombrando de manera no enfática. Agustín. A ver, quiero empezar por el tema de la crisis del 2002, que me parece un disparate la comparación. Yo entiendo que la gente en el litoral pueda repetir. No hay ningún indicador económico y social que pueda acercarse ni remotamente. Tasa de actividad, tasa de empleo por departamento, 2019, antes de la pandemia, 51,2 en Paysandú, 54 en Salto. En el 2022 el promedio fue 53,1 en Paysandú y 54,1 en Salto. En Salto igual, y en Paysandú 2 puntos más. O sea, vamos a tener mucho cuidado las cosas que decimos. Ojo que en el litoral, yo también he hablado con mucha gente del litoral, con centros comerciales, con intendentes, con políticos. Ojo que hay una dualidad. El problema es tal y el problema se genera un daño en toda la economía. Pero en la ciudadanía, que no tiene comercio, que no vive el comercio, también vive la efervescencia de un consumo muy barato. Van contentos a hacer el servicio del auto más barato, van contentos a comer afuera más barato, hacen una cantidad y hay una efervescencia de consumo barato por esta cosa de consumo de transables y de no transables del otro lado del río. La comparación con la crisis del 2002 no tiene ningún punto, pero ninguno, no creo que sea pertinente por ningún lado, más que, y entiendo que lo diga la gente. Ahora, cuando lo repetimos políticamente, ahí creo que hay que ir más despacio. Sobre las soluciones, creo que al lado de lo que dijo Mariana, creo que es el centro de las soluciones de fondo de esto. Hay una parte que es Argentina, que no la vamos a poder solucionar nosotros. Hay una buena noticia ahí, que Argentina se viene encareciendo. Yo sé que suena muy raro esto que estoy diciendo, pero si uno mira un año y pico para atrás, el Blue debería estar en Argentina a 580 pesos para que Argentina estuviera tan barata como está cuando renunció el exministro Guzmán. O sea, Argentina viene desde ser absurdamente barato, ahora es muy barata, pero viene en un proceso de que los precios le vienen ganando al dólar. Todo sube, no solo sube el dólar, suben todos los precios en Argentina. Y probablemente este proceso yo creo que va a continuar, y en la medida que haya un cambio de gobierno, sea quien sea que venga, y probablemente va a haber una unificación cambiaria, porque es insostenible el daño que está causando la dualidad cambiaria, eso también va a achicar el tipo de cambio para nosotros que recibimos, y va a seguir siendo más barata por unos cuantos años, pero este nivel de diferencial de precios le pueden quedar algunos años. O sea, obviamente a los comerciantes no les pido paciencia porque obviamente lo están sufriendo, pero no es sostenible de largo plazo esta magnitud de diferenciales de cambio, a mi juicio. Creo que Uruguay lo que tiene que hacer es sus deberes, que es lo que estaban diciendo los tres compañeros, comparto totalmente. Creo que hay una agenda pro competencia, que es la gran deuda del Uruguay. Hablamos mucho de la pasta de diente, de los productos de higiene personal, de 2 o 3 multinacionales que entran productos acá, que se producen en Brasil y en Argentina, que no pagan aranceles, que entran pagando 0 de aranceles y que nos los venden más caro. Pero también en Uruguay tenemos un mercado de los combustibles que ya sabemos cómo es, que no voy a andar. También tenemos un mercado del hierro que tiene prohibiciones absurdas a la exportación. Tenemos prohibiciones a la importación de frutas y verduras que requieren los AFIDIS, permisos que nos encarecen las frutas y verduras. Tenemos restricciones a la importación de pollo. Tenemos aranceles en el mercado del aceite. Ojo que en Uruguay uno entra a ver mucho los mercados y tenemos en cada mercado distintas barreras, que en general no son arancelarias, que inhiben la entrada de nuevos jugadores. Y esa para mí es la principal explicación por la cual somos un país caro. Creo que comparto toda la agenda que dicen de la Unidad de Defensa de la Competencia. Creo que también hay un tema microregulatorio, que muy bien explicaba Mariana, el tema de la pasta de dientes y las barreras que tenemos en salud pública. Yo ahí lo que diría es, ya estamos usando las pastas de dientes que entran por izquierda. El tema es que ya estamos usando una parte inmensa. Me animaría a decir que la mayoría del Uruguay se lava los dientes con una pasta de dientes que no fue controlada por el Ministerio de Salud Pública, que entró por izquierda. O nos atendemos a lo que pasa en el mundo real, en la economía real, o se nos va.
pero creo que no es solo esas 2 o 3 empresas que siempre se mencionan, sino también muchos sectores donde hay barreras, donde hay pocos jugadores y hay barreras al ingreso de nuevos jugadores que hacen que sean poco competitivos. Entonces, y hay una empresas agenda nacionales clara, subsidiadas fuertemente. Más competitivo, un Uruguay más competitivo, pero sobre todo para tener un Uruguay que sea más pagable para las clases populares. Perdón, Darwin Nico. escribe desde Salto y dice: soy de Salto, esto de la diferencia de precios pasó siempre. Lo peor no es que tengamos diferencia entre pasta de dientes, de última ni son de acá. Lo peor es que productos como Conaprole son más baratos allá. Esto pasa desde hace años. Otro punto excelente. Tenemos, no solo, además de todo lo que dije, tenemos empresas uruguayas que venden en Brasil y en Argentina los productos. El otro día vi el caso de un queso untable que se vendía en Argentina a casi que la mitad, a dólar oficial, si lo llamo dólar o cualquier cosa, casi la mitad de lo que se vende en el supermercado uruguayo. ¿Qué es eso? Allá compiten y acá no compiten. Esa es la explicación central, me parece. ¿Qué vas a agregar, Nico? No, que además hay grandes protecciones aún vigentes a empresas nacionales en determinados sectores. Los aceites es una. Sin duda que hay una agenda muy grande que es necesario avanzar y que no se ha avanzado, ¿no? Y que no creo que se avance en lo que resta. No, pero yo justamente esa charla que tú decías, los economistas, yo no pude participar porque no soy economista y no llegué a tiempo para hacerme socio. No, pero me interesaba muchísimo porque yo creo que es uno de los temas que, por lo menos los que no estamos pensando en mi caso, en candidatearme a nada porque nadie me votaría, empezando por mí, tratar de trabajar para que alguien tome esta posta. Uh-huh. Totalmente Totalmente de acuerdo. Sí, no se ha avanzado, es una agenda muy vieja, no se ha avanzado en décadas. Creo que este tipo de situaciones lo que sirven es para ponerlas en evidencia. El Banco Mundial ahora está haciendo, Agustín, el Banco Mundial está haciendo una consultoría justamente por estos temas en Uruguay, a pedido del Ministerio de Economía y de la Comisión de Defensa de la Competencia. Hace poco tuve la posibilidad de hablar como una visión, digamos, jurídica de estos temas. Ojalá que de eso salga algo bueno. Y a la larga lista de temas que planteaba Agustín, que afectan la capacidad de competencia y encarecen la actividad económica, digamos, los bienes y servicios aquí en Uruguay, yo agregaría, aunque daría para una larga tertulia, el tema del puerto, ¿no? Que sin duda limita la competencia al otorgarle el monopolio por 60 años a esta empresa, y que es la puerta de entrada de buena parte de los bienes que importamos para consumir y para producir internamente, lo cual es un problema a largo plazo que vamos a tener que tener en agenda también. Graciela desde la audiencia dice: escuchando sobre la disparidad de precios y la conducta que adoptamos los uruguayos buscando el beneficio propio frente al colectivo, me pregunto, aunque no sea la medida más importante a tomar, ¿por qué nos olvidamos de fomentar la educación ciudadana? Proceso largo, sí, pero si cada vez somos menos las personas que compramos en el exterior, la situación va a mejorar. Permítanme tener esa utopía, dice ella. Mirá dónde llega, ¿no? Lo que venimos hablando de la diferencia cambiaria y todo lo que se adquiere del otro lado. Dice Gastón: yo acabo de comprar un curso de portugués online en Argentina 6 veces más barato. Un curso de portugués online. Y sí, claramente, o sea, cuando Pero estamos estaban mencionando ahora, por ejemplo, los posgrados, ¿no? Máster, posgrados, Sí, en buenas claro. universidades argentinas, a un precio que, si fuera no estuviera el oficial, no se podría hacer. No estuviera el blue, perdón, no se podría hacer. Bueno, muy bien. Cerramos por hoy con el debe de los telegramas, pero se engancharon mucho con los temas hoy y se hizo largo. Miren la hora que es. Así que lo dejamos en pendientes, para el próximo tienen un plus. ¿Tá? Bárbaro. Me hacen acordar y lo reclaman, quedan con crédito. Perfecto. Muy bien. Mariana Álvarez, Leonardo Costa, Agustín Iturralde, Martín Valcorba, gracias, gracias a los 4. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos reencontramos Un saludo. en cualquier momento.